Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. El mejor modo, a través de este libro, que alcanza ya su 9ª edición y que podemos obtener fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos lo envíen cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia. El conflicto de Ucrania, con esa agresión armada de Rusia sobre el país vecino, ha disparado todos los temores acerca de una contienda bélica generalizada. La Segunda Guerra Mundial se inició de un modo similar, en esa ocasión con la invasión de Polonia por parte de Hitler en 1939. Ahora, Putin trata de convencer a la opinión pública de que las actuales autoridades de Ucrania son algo similar al gobierno aliado de los nazis en ese país en aquella contienda, que pretendía así deshacerse del dominio soviético de Stalin. Con la victoria de los aliados, el líder soviético castigó a los ucranianos con el Holodomor, la hambruna que causó la muerte de millones de ellos. Desde entonces, las relaciones entre Ucrania y Rusia han sido siempre difíciles. En 2013, el entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych, cedió a las presiones de Putin y se negó a firmar un pacto con la Unión Europea, lo que provocó protestas en todo el país. En la plaza Maidán de Kiev se manifestaron unas 100.000 personas. Tras meses de tensión, Yanukovych fue depuesto en 2014. Rusia, como represalia, se apoderó de Crimea y desencadenó una rebelión separatista en el Donbass. Ahora, algunos analistas buscan similitudes entre el conflicto de estos días y las tensiones del pasado. Afortunadamente, el equilibrio actual parece garantizar que no estamos ante una tercera guerra mundial, pero no todo el mundo está de acuerdo. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Ese es el título del nuevo libro de Cristina Martín Jiménez, la conocida periodista especialista en el nuevo orden mundial y en el grupo Bilderberg. Autora de Los amos del mundo están al acecho y de La verdad de la pandemia, en esta nueva obra pone de manifiesto que ya estamos inmersos en un conflicto global fruto de las luchas de las élites por el poder y el control de los ciudadanos a través del miedo y la manipulación, sin que estos sean conscientes. Cristina Martín Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, encantada de estar contigo. Encantados de que nos acompañes una vez más. Cuéntanos, ¿por qué aseguras que la Tercera Guerra Mundial ya está aquí? Porque la Tercera Guerra Mundial, en base a las pruebas que aporto en este libro, yo ya estaba hablando de ella en mi libro de 2013, Perdidos, se está haciendo con armas diferentes a las que estamos acostumbrados. Ahora mismo el conflicto que tenemos en Ucrania con Rusia pues es muy visual, ¿no? Vemos cómo caen las bombas, vemos cómo estallan edificios, cómo se desploman. Y sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 53, el presidente Eisenhower, que como bien sabes fue uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, inició un nuevo modo de guerra y lo dijo públicamente. Dijo que Estados Unidos iba a utilizar la guerra psicológica para convencer al mundo de la verdad. Y dice, ¿y qué es la verdad? La verdad es lo que los estadounidenses pensamos. Entonces ya había comenzado una nueva arquitectura internacional con la creación de la OTAN en el 49, en el 55 el Pacto de Varsovia. Posteriormente se crea la Unión Europea, que Estados Unidos la considera un bastión contra el expansionismo soviético. Obviamente estoy sintetizando mucho lo que hemos vivido, pero lo que quiero decir es que desde el principio, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha considerado a Rusia, en aquel momento la URSS, ahora Rusia, su principal enemigo y ha intentado separarlo de lo que es su contexto cultural, que es Europa. Rusia siempre ha sido Europa. Y con esta nueva provocación, para mí es una auténtica provocación, llevar a las fronteras, intentar llevar a las fronteras de Rusia, ya no solamente por el norte, sino también Ucrania, armamento nuclear, como ha pedido en 4 ocasiones Ucrania, pues me parece una auténtica provocación
Y desde el punto de vista que para mí hay que analizar el conflicto es el de la seguridad nacional y el del derecho a un país soberano como es Rusia a defender sus fronteras. Porque yo te pregunto, Javier, que tú también eres periodista, ¿qué ocurriría si los rusos llevasen armamento, estableciesen una base militar en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Qué ocurriría? Bueno, exactamente lo mismo que ocurrió en la famosa crisis de los misiles, cuando trasladaron desde la Unión Soviética misiles a Cuba y Kennedy se vio obligado a impulsar su expulsión de allí y hubo un acuerdo justamente para desmantelar una serie de misiles balísticos que tenía desplegados en la zona de Turquía, Estados Unidos. Lógicamente nadie quiere tener armamento nuclear próximo a sus fronteras o a sus capitales, lógicamente. Pero Cristina, cuéntanos una cosa. Este libro está escrito antes de que estallara este conflicto con Ucrania. Tú, al margen de esta situación, de la que has hecho un análisis efectivamente muy al hilo de lo que nos cuentas en este libro, ya habías planteado de que tratan de controlar nuestras vidas determinadas élites. ¿A quién te refieres? Efectivamente, pues mira, a los grandes oligarcas de Estados Unidos, ya clásicos, muchos venimos padeciéndolos desde el siglo XIX, como puede ser la familia Rockefeller, y siempre voy a a los más populares, porque en mi libro siempre hablo y doy muchísimos nombres, pero precisamente la característica del poder internacional actual es que las personas no conocen a quienes están manejando los hilos de la economía, los hilos de las finanzas. Podemos hablar en Alemania, podemos hablar, por ejemplo, de Matthias Dafner, que es el presidente de un gran conglomerado mediático, Springer, y que además tiene acciones en todos los sectores productivos, en el sector armamentístico. O en Italia, la familia Agnelli, que es la gran monarquía financiera italiana, que también es dueño de medios de comunicación, dueños de la Juventus, del entretenimiento, del sector del entretenimiento, y dueños de la Fiat en su división armamentística. Con lo cual estamos hablando de grandes poderes elitistas de ámbito internacional, porque tienen empresas en todo el mundo, que se están enfrentando contra una antigua nación histórica, un Estado-nación histórico que es Rusia. En el discurso que da Putin, ¿no?, a sus ciudadanos, que dura una hora antes de que les anuncia pues, que va a comenzar operaciones especiales en Ucrania para defender la frontera, Putin ya habla de la ingeniería social que se está realizando contra la población en todo el mundo. Es la parte por la que tú me has preguntado, ¿no? Esa Agenda 2030 o ese Big Reset del Foro de Davos que nos dice que en el futuro no vamos a tener nada, pero que vamos a ser felices. Este atentado constante contra la historia verdadera de los pueblos. Tú has empezado hablando de la historia de España. ¿Por qué no podemos sentirnos orgullosos de la historia de España? Ahora parece que somos unos sádicos y unos conquistadores maléficos, ¿no? Y se prohíbe a Cervantes y se tiran estatuas de Cervantes por toda Latinoamérica. Entonces Putin ha dicho que en Rusia no va a pasar. Esa ingeniería social de la Agenda 2030 en Rusia no va a pasar. Y esto pues también enfada muchísimo a aquellos que se quieren hacer con el poder internacional. Hemos tenido un intento de hecho se está tratando ahora mismo, estamos en proceso de que se considere a la Organización Mundial de la Salud un Ministerio Global de la Salud. O sea, eso es un atentado contra las soberanías nacionales, contra el derecho a los pueblos a decidir sus políticas, su futuro. Hemos visto cómo, con la excusa de la táctica de la pandemia, de la que yo también hablé hace 10 años antes de que ocurriese esto, han perseguido a los ciudadanos, nos han quitado nuestros derechos. En Canadá, Trudeau ha implantado, ya tuvo que retractarse, ¿no?, pero activó la ley marcial contra el pueblo porque estaba protestando contra el pasaporte COVID. O sea, lo que quiero poner sobre la mesa es que desde qué posición moral o desde qué posición democrática puede defender la Unión Europea, puede defender la actual administración estadounidense o canadiense, que ellos son más demócratas que Rusia. Porque, por ejemplo, en Rusia no se ha activado ningún pasaporte COVID, no se ha obligado a la población a vacunarse y no se ha obligado a ponerse una mascarilla porque no había datos científicos. Estamos en un momento de tiranías,
Javier, estamos en un momento de tiranías, estamos en un momento de guerra, y cuando estamos en guerra todo vale, y ahí vemos la propaganda mediática, como incluso han tenido que recurrir en Antena 3, en Telecinco, a imágenes de videojuegos para poder convencer a la opinión pública de que el malo es Putin y los buenos somos nosotros, ¿no? Y como bien sabes, tú que eres un gran estudioso de la historia, este mecanismo es muy antiguo. Cristina, has empezado tu planteamiento a partir de ese equilibrio Washington-Moscú, esa guerra activa en momentos, guerra fría en otros, pero ¿qué ocurre ahora con la incorporación de China a este panorama geoestratégico como nueva potencia mundial? Claro, es que es otro de los que están combatiendo en esta tercera guerra mundial por el liderazgo en el mundo. Date cuenta de que China hasta hace muy poco ha sido el patio trasero de todas estas grandes multinacionales donde han tenido pues trabajadores sin derechos sociales, sin derecho a paro, sin derecho a nada, esclavos, ¿no? Al servicio de Occidente. Eso ha enriquecido a China. Y ahora China dice, yo ya estoy harta de que desde la Segunda Guerra Mundial sea siempre Washington, sean siempre estas élites occidentales las que decidan hacia dónde va el mundo, las que decidan, las que sean algo en el panorama, en la arquitectura internacional, que es lo mismo que le ocurre a Rusia. Están hartos de que haya un mundo unipolar, dentro de potencias que han crecido, o sea, han pasado ya 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura está obsoleta, la arquitectura internacional, los tratados internacionales están obsoletos y realmente aquí hay que... yo sabía que iba a estallar la fase militar de la guerra, ¿no? Yo en la Tercera Guerra Mundial hablo de una primera fase de manipulación, de ataque a la población silenciosa, ataque a la memoria histórica verdadera, a la historia verdadera, ataque a la espiritualidad, ataque a la religión, a la tradición, a la nación, y después otras armas que se ponen sobre la mesa, que se activan en esta Tercera Guerra Mundial, en la segunda fase, pues son las armas económicas, los bloqueos, como estamos viendo que están aplicando a la Rusia, ¿no? Quitarlo del comercio internacional porque quiero ser yo, Estados Unidos, el único que le venda gas a Europa, aunque tengan que pagar los europeos un 40% más. Eso parece que la Unión Europea, a los líderes que hay, líderes entre comillas, no les importa, ¿no? Que tengamos que pagar, no les importa nuestro bolsillo. Y después de la guerra económica yo ya hablaba de que la tercera fase que podía darse y que estaba a punto de darse porque estamos, como te decía, en una arquitectura ya del todo que no sirve para las potencias que han ido surgiendo, pues es la fase de las armas, ¿no? Y Putin ha dicho, y creo que va en serio, que si Estados Unidos y la Unión Europea piensan que lo van a desterrar de las relaciones internacionales, del comercio internacional, que si lo van a convertir en un paria, como ha dicho el señor Biden, pues que ellos piensan ir hasta el final, se sienten fuertes, ya sabes que Putin tiene un gran orgullo nacional, se siente fuerte y ha dicho que va a ir hasta el final, pero como decía, ¿quién es el villano? Los que están señalando, aquel a quien señalan los medios de comunicación oficiales, o realmente los villanos son los que han provocado esta situación, porque si la Unión Europea hubiese líderes responsables, jamás habrían permitido que Ucrania y Rusia llegasen al extremo al que están llegando. Cristina Martín Jiménez nos advierte que la Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Esperemos que el colofón, no vamos a destripar la lectura de tu libro para que otras personas saquen sus propias conclusiones, pero que sea un punto para la esperanza. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a ti, un abrazo, Javier. Un saludo, hasta luego. Bueno, don Fernando, guerra mundial no sé si tenemos, pero lógicamente el conflicto que plantea Ucrania en estos momentos y la agresión de Moscú es un elemento muy preocupante, ¿no? Pero no deja de ser, como correcto, por supuesto, preocupa. Yo creo que no hemos tenido un declive como el que estamos viendo ahora mismo desde que yo, por lo menos, tengo uso de razón y los que estamos aquí en el estudio, ¿no? Pero yo creo que no deja de ser, son ciclos socioeconómicos y viene este tipo de situaciones tan sumamente pues, delicadas, nunca hemos pasado como la que estamos actualmente. Solo hay que mirar la historia, no hace falta tampoco remontarte a muchos años atrás y estamos viendo una cosa, si no parecida,
bastante similar. Y sobre todo a colación de lo que está pasando ahora mismo en Rusia. Ya Lenin accedió al gobierno en aquel momento a través de un golpe de Estado, cerró la Duma y generó una guerra civil en Rusia. ¿Qué ocasionó aquello? 5 millones de muertos. 5 millones de muertos de hambre. Posteriormente, el señor Stalin, el genocida Stalin, hizo lo mismo. Además, creo que no sé si fueron un montón de gente que falleció como consecuencia de esa situación de hambre, y muchos de ellos en Ucrania. Sí, hablan de 3 millones y medio, el famoso Holodomor que llamaron, las hambrunas que fueron impuestas por Stalin para castigar justamente a los ucranianos por considerar que habían tenido gobiernos colaboracionistas con el régimen nazi. Cuando los ucranianos lo que hicieron efectivamente fue aprovechar la Segunda Guerra Mundial para ver si conseguían deshacerse justamente de la presión y de la bota soviética que les oprimía, para poder huir del comunismo. Por eso es lo que ahora está Putin utilizando para acusarles de que quiere desnazificar Ucrania. Pues eso precisamente es a lo que voy a decir, que posteriormente este genocida, Stalin, junto con el otro, Hitler, se repartieron Polonia en un pispás hasta que, lógicamente, al nacionalsocialismo se le infló a Adolfo Hitler, se le inflaron las narices y partieron piedras con Stalin en ese momento. Ya en la conferencia de Yalta, lo que se aprobó en aquel momento fue, como bien sabéis, entre otras cosas, el que se instaurara de alguna forma la posibilidad de poder elegir democráticamente a sus gobiernos, cosa que no se respetó, digo, en la conferencia de Yalta. Es más, todo lo contrario, es decir, se ha venido demostrando históricamente que el pueblo ruso, en general el comunismo, tiene su expansión siempre hacia Occidente, nunca hacia Oriente. Ya en su momento a la URSS le dio Japón en los morros, con lo cual esto viene quiero decir que consecutivamente ya, primero fue Alemania, después a Hungría, creo que en 1956, posteriormente a Praga, así hasta la caída del muro de Berlín. Yo creo que lo que se está intentando, o por lo menos lo que estamos viviendo ahora mismo, los que estamos ahora con vida y estamos viendo lo que nos está sucediendo a grande escala, no deja de ser otra vez la formación del Pacto de Varsovia, es decir, tratando de poner gobiernos de títere a todos los países que va reconquistando, que fueron repúblicas de la Unión Soviética, poniendo gobiernos de títere y rodeándolo de tanques, de tal forma que tenga ahí siempre controlado su posibilidad de siempre tener la capacidad letal de poder invadir lo que tiene. Lo consiguió con Bielorrusia, lo tenía con Ucrania con Yanukovych, pasa que Yanukovych justamente fue los propios pueblos el que se alzó contra él en el Euromaidán famoso y lo derrocó para cambiar el gobierno. Situación necesaria que yo creo, como bien, no sé si he dicho antes, que creo que estará el germen de poder destruir a este señor, a este loco, a este genocida, es el propio pueblo ruso, desde el propio pueblo ruso. Bueno, yo creo que, un poco a colación también del libro, yo creo que no hay que equivocarse. Es decir, en Occidente estamos en una degeneración absoluta. Estamos diciendo que no hay hombre y mujer, o sea, es como los borrachos, ¿no? En la tercera fase, la negación de la realidad, ¿no? Vamos, tan es una negación de la evidencia que un médico, si va alguien con un problema cardíaco, tiene que saber su sexo, porque independientemente de que se haya operado, genéticamente el corazón de la mujer y los riesgos coronarios de la mujer son diferentes a los riesgos coronarios que tiene el hombre. Pero negamos la evidencia, eso nos lleva a degenerar, a ir perdiendo los valores, las virtudes y evidentemente, pues al final a no pensar que hay que defender la libertad. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que Putin ha invadido injustamente una nación soberana. Y esa invasión es una invasión, o sea, es algo absolutamente condenable y que desgraciadamente trae muertos. Entonces, yo creo que no hay que confundir que, oye, en Occidente estamos con una degeneración de la sociedad, porque tener gente débil humanamente en sus valores, en sus virtudes, te permite manipularlos muy fácilmente, y eso es una realidad que está pasando. Pero no hay que confundir con que entonces Putin, que es el agresor, se va a convertir en una buena persona porque no quiere la degeneración de Occidente. Oiga, que acaba de invadir una nación soberana y está matando gente por una ambición
personal o imperialista, es decir, está poniendo sus ansias de poder por encima de las personas. Eso es condenable, eso es malo, contra eso hay que luchar, a eso hay que pararlo, y hay que pararlo como entiende la gente malvada, es decir, yo quiero la paz, quiero que no me roben, hay ladrones, entonces tiene que haber policía, por lo mismo tiene que haber ejército, tiene que haber fuerza disuasoria, y en el caso de no poder disuadir, pues que tenga que ejecutar para lo que está formada, que es preservar la libertad de las personas. Por eso yo creo que no hay que confundir, es decir, que ahora mismo con la pandemia se nos ha impulsado al mundo digital, y el mundo digital lo controlan cuatro compañías, es una realidad, estamos metidos en un monopolio. Todas las compañías, todas las empresas, que ahora mismo precisamente por la globalización de la economía, el poder que pueden tener determinados entramados empresariales o financieros y digitales es muchísimo más fuerte que lo que podía ser en el siglo XX, en el que yo al menos nací. Pues es una realidad, es obvio que las ansias de poder, de ambición, la vanidad, es algo que desgraciadamente pues mueve en el mundo y oye, todos participamos desgraciadamente de esos vicios, pero que hay gente que especialmente los cultiva, es una realidad y que hay que pararlos, claro que hay que pararlos, pero hay que pararlos con una sociedad sana, con una sociedad que realmente está fuerte en valores, que realmente está dispuesta a arriesgar porque considera que su libertad, que la verdad, que la estamos negando, pero vamos, la estamos negando como que decir hombre y mujer, o que el matrimonio es un hombre y una mujer, hoy en día ya suena radical. Digo, pues no sé, o sea, los hijos nacen de un hombre y de una mujer. O sea, es una realidad, es una evidencia científica, pero eso ya parece que está condenado con las leyes LGTBI, oye, que han promovido aquí el PSOE y el Partido Popular. Todas estas cosas nos debilitan, pero yo creo que no hay que confundir que Putin ha invadido una nación soberana injustamente por una ambición de poder y que hay muertos debido a eso, y eso hay que pararlo. Luis. Bueno, este tipo de obras, Javier, obra de Cristina Martín Jiménez, me deja sin palabras, que es una cosa como de ciencia ficción, no sé si ciencia ficción o ciencia, no le doy mucho valor. Lo que le doy valor es a la evidencia que tenemos entre manos. Es decir, la evidencia es que, por ejemplo, hablando de Ucrania en el año 94 era una potencia nuclear, o sea, tenía más de 1.900 ojivas de cabezas de nucleares en tal, que se las cedió a Rusia para permitir firmar un acuerdo de mantenimiento de las fronteras, y a partir de ahí tal. Es cierto que pero eso lo ha vivido la humanidad toda la vida, lo que pasa que evidentemente en un mundo globalizado los impactos nos atañen más a todos, pero antes exactamente igual, la gente que tenía poder en su área, o intentaba tenerlo. Nosotros hemos sido un imperio, y en nuestro imperio, que no se ocultaba el sol, si no recuerdo mal, pues supongo que la influencia que tenían nuestros reyes en aquel momento era formidable, pues exactamente lo mismo ahora que la potencia que desde el año 45 es la primera potencia mundial de Estados Unidos. Pero yo solamente digo una cosa a este tipo de proclamas, de disertaciones, de opiniones y tal. En Occidente son absolutamente previsibles, es decir, cada uno podemos decir nuestra tontería, podemos decir las idioteces que queramos, podemos decir llegar a un grado de imbecilidad asombroso, y lo estamos comprobando, entre otras cosas, en el gobierno que tenemos ahora, en el gobierno central que tenemos, pero que vayan a hablar en esos términos y con esos contenidos en países autoritarios, autócratas, como la Unión Europea, como Rusia o como China. Es decir, porque no olvidemos que China es exactamente igual, es decir, les meten en la cárcel. Es decir, tenemos el ejemplo, con respecto a China, tenemos el ejemplo de Hong Kong, que es decir, que los han aniquilado cuando querían la libertad y mantener la libertad que tenían. Y ahora en Taiwán están bien preocupados. Exacto, quiero decir que en ese sentido yo animo a toda esta gente que hacen unos discursos en contra, digamos, un poco de los intereses de los países occidentales y de las libertades que nos hemos otorgado y que tenemos que defender, como bien dice Juan de Dios, que tenemos que defender hasta las últimas consecuencias, que vayan a estos países y digan las tonterías, las hartas tonterías que muchas veces dicen en esos países. Pero no deja de ser, y yo creo que matizando a mis queridos compañeros contertulios de hoy, es decir, no deja de ser un problema cultural. A ver,
Si estamos de acuerdo que, por supuesto, lo que ha hecho este sátrapa invadiendo Ucrania, por supuesto que es un país soberano y reconocido, y por supuesto con sus derechos y con sus libertades, ¿no? Pero es un problema, es decir, el comunismo no se estudia en las escuelas ni en nuestros colegios, porque el comunismo siempre ha actuado de la misma forma, expansionista, es un tipo de gobierno totalmente expansionista, y sobre todo hacia lo que ellos creen que es, lógicamente tontos no son, hacia lo que es la prosperidad, a cualquier país próspero que tengan cerca. Exactamente, es decir, fagocitan a cualquier tipo de país, y más cuando en el caso de Ucrania ha sido una república suya. Es decir, no pueden ver con ninguna buena, porque es así el propio sentimiento comunista. Bien, que un país que pueda tener una prosperidad en otro régimen completamente distinto que bajo el yugo del comunismo, les pueda perjudicar. Claro que, por supuesto, en su momento tuvo que negociar, pero, entre todas cosas, Ucrania estaba más pensando en lo que ha sido la Unión Europea y en buscar otro tipo de horizonte que estar dentro de un grupo de países o de estados completamente cubiertos y administrados por el totalitarismo, por una sola fuerza, como es la comunista. Pero no deja de ser el comunismo como siempre, es decir, totalmente expansivo, y que ya te digo, que fagocita a cualquier estado. Lo hicieron, creo que fue en la Operación Relámpago, es decir, Hitler, creo que muy poquitas jornadas conquistó, que prácticamente se anexionó Polonia, es decir, y con la ayuda, lógicamente, del comunista, porque sabía perfectamente Stalin lo que hacía. En este caso no hace falta de Stalin, tenemos a Putin, que es el mismo, es exactamente lo mismo. Él tiene claramente lo que hay y sabe perfectamente dónde se mete, pero no tiene otra condición y no puede. Por eso decíamos en otro apartado, en otro bloque informativo, que solo es unidireccional, es decir, él no puede recular. Y hasta que no acabe... Entonces, ¿qué final va a tener esta crisis? Pues que alguien va a tener que tomar otro tipo de decisiones, luego de terceros países que diferentes... ¿Qué tipo de decisiones? Pues... es una crisis que todavía no ha terminado de dimensionarse, es decir, no sabemos si se va a quedar en las fronteras de Ucrania. Es el comienzo. Exacto, o puede saltar a irse a un enfrentamiento global, o estemos cercanos a lo que sugiere Cristina Martín Jiménez, que estamos en la Tercera Guerra Mundial, que se puede dar, que es terrible, pero que es una situación que se puede dar, porque estamos viviendo en una época en donde estamos comprobando que cualquier realidad supera la ficción más extravagante que hayamos podido Yo personalmente pensar. creo que esta operación consiste en tomar Kiev, derrocar al gobierno, imponer un gobierno títere, controlar la franja sur de acceso al Mar Negro, tomando Odessa, mantener la ocupación en el Donbass y dejar tranquilo al resto del país. Y que eso sería lo que le daría satisfacción a Putin. Yo creo que va a eso, y ahora el punto es si Europa permitirá eso, si no lo permitirá, si el propio pueblo ucraniano va a ceder, el propio pueblo y si tiene ucraniano... capacidad de defensa, porque yo por un lado oigo, y no lo sé sinceramente, por un lado oigo el ejército ucraniano está poniendo más resistencia de lo esperado, pero tampoco veo imágenes de combates en los que veas unidades rusas diezmadas, la información es todo muy confusa. Entonces, sinceramente, el poderío ruso... Nos está llegando la información de esa resistencia heroica del pueblo ucraniano. Recordamos el Euromaidán y la caída de Yanukovych en su día, es decir, las protestas que hubo ya cuando se estaba rusificando Ucrania y querían huir de una nueva sovietización como la que allí habían vivido, con lo cual no es difícil imaginar que el pueblo ucraniano todavía recuerda con amargura su pertenencia a la Unión Soviética y no quiere que eso se repita, con lo cual entendemos que se están resistiendo. Estoy convencido. Ahora, la capacidad de frenar al ejército ruso, que es uno de los más poderosos del mundo, a eso voy. No es fácil, a no ser que se cuente con apoyo. Y la OTAN, de momento, está claro que no intervendrá mientras el conflicto no se traslade a suelo de territorio de OTAN. Y de momento no está ahí. Pero ese riesgo lo tenemos, Javier, en cualquier momento. Sí, pero de momento momento no se ha producido. No, afortunadamente. Quiero decir, llevamos 8 días, si no me equivoco, de contienda, 8 días de invasión. Quiero decir, pero puede suceder cualquier cosa. Es decir, no podemos pensar que ojalá, quiero decir, que se desactive. Ojalá, fíjese, estamos hablando de ojalá que solamente se circunvale, o sea, se circunscriba, perdón, a las fronteras ucranianas el conflicto. Estamos diciendo eso, que es una barbaridad.
barbaridad, porque estamos dando por hecho de que se va a perder un país que supuestamente es un país que tenía un vínculo emocional, por lo menos con Europa. Pero en la cabeza, Javier, en la cabeza de este individuo que está o sea, que es verdad que tiene un análisis geopolítico, pero que está, yo creo que desbordado por la situación, desbordado por la realidad, por decirlo de alguna manera. Nos podemos encontrar con cosas muy desagradables, que tenga la tentación de que ya que he conquistado Ucrania, vamos a seguir. Pero es que en 8 días, os recuerdo que ya ha amenazado a Finlandia, que es un territorio que le afecta porque directamente tiene ahí su flota también del norte, Suecia. Y a Suecia. Es decir, que ya en 8 días, aunque lógicamente yo creo que... Perdona, amenaza al mundo cuando dice que puede haber una tercera guerra mundial. En el momento en que ha apelado al armamento nuclear, ha lanzado una serie de advertencias a todo el mundo. Claro. Quiero decir, el mero hecho de apelar a que ha puesto en activo sus armas nucleares ya es una declaración de guerra que puede justificar una intervención global de cualquiera. Es decir, eso hay que evitarlo. El mensaje efectivamente es inmediatamente a la OTAN decir: yo ya he puesto en alerta a mis fuerzas nucleares. Bueno. Y hay que recordar que desde hace ya varios años hay una operación en todos los países bálticos en los que la OTAN, entre los que participa España, está patrullando y con despliegue también terrestre, porque realmente, constantemente Rusia ha estado violando espacio aéreo de Letonia, de Estonia, de Lituania, todo eso. Es decir, la intención siempre ha estado ahí, y oye, pues desgraciadamente no se ha sabido parar el tiempo. Incluso el espacio aéreo búlgaro, es decir, que por eso ha ido haciendo ejercicio de policía. Y solo un recordatorio, la votación de ayer o antes de ayer en la ONU ha sido 141 países. Ayer en Naciones Unidas, una declaración 141, histórica. 5 países que han declinado, que son, hay que recordarlo, Siria, Eritrea, Corea del Norte, Cuba, Rusia, Venezuela, y Bielorrusia. No, Cuba se ha abstenido. Y Venezuela no estaba presente. 141 y 34 abstenciones. Quiero decir, se ha convertido en un paria porque él ha querido. No porque Biden lo quiera. Bielorrusia se abstuvo. No, Bielorrusia votó en contra. Son Bielorrusia, Rusia. O sea, a favor de Putin, claro. Es que a favor de Rusia. Es peligroso porque es precisamente el que le puede dar el aparato logístico a favor de Rusia. Bielorrusia es un gobierno títere de Moscú, o sea que eso lo tiene totalmente de su lado. De hecho Rusia está en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, pertenece al Consejo de Seguridad, claro, y claro, en fin, seguiremos muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen de Ucrania y esperamos que este conflicto encuentre una solución lo antes posible. Hacemos una pequeña pausa y volvemos a cuestiones domésticas en España. El pasado viernes fueron miles y miles los agricultores y ganaderos que salieron a las calles de Valencia para protestar en una enorme tractorada porque consideran que el campo valenciano está abandonado. Está abandonado en Valencia, pero puede que también en otros muchos lugares de España. En una pausa, después de ella, hablamos de este asunto. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El pasado viernes, miles de agricultores y ganaderos se manifestaban en las calles de Valencia en protesta por la situación que atraviesa el sector agrícola. La Comunidad Valenciana es una de las autonomías que más ha sufrido el abandono de los cultivos a causa del descenso en los márgenes de beneficio de estas explotaciones por el incremento de los costes. 250 tractores marcharon por las calles de la ciudad en una manifestación que contó con la presencia y el apoyo de diversos partidos políticos, pero ninguna presencia por parte del Gobierno de la Generalitat. El presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, denunció el abandono que sufre el campo. Se está abandonando el campo con el agua que necesita la Comunidad Valenciana. Se ha abandonado al campo con los tratamientos para las plagas. Se ha abandonado al campo valenciano con la reforma laboral porque no ha pensado en el campo valenciano, ni en el campo en general. Se abandona al campo valenciano con el precio récord del gasóleo agrícola. Se abandona al campo valenciano con el precio de la electricidad. Se abandona al campo valenciano con la subida injustificable de las cuotas a los autónomos que daña especialmente al campo valenciano. Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, la Comunidad Valenciana lleva años batiendo récords en cuanto a abandono de tierras y de cultivos. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Vamos a ver, bueno, lo primero, como veis, hoy he cambiado de escenario. Hay que dar las gracias al restaurante del musical de Santa Cecilia de Cullera, porque ya casi estamos aquí en Fallas, en Valencia. A pesar de las guerras, a pesar de todo lo que pasa, tenemos ganas un poquito de celebrar estas tradiciones tan valencianas. Eso lo primero. Y luego lo segundo, llevamos muchos años, como bien has dicho, en un abandono de tierras que ya supone el 40% del terreno cultivado en la Comunidad Valenciana. Este abandono de tierras. ¿Por qué? El campo ya no es rentable. Por una parte, tenemos a una población muy envejecida en el campo y los jóvenes no se quieren dedicar porque no hay ninguna rentabilidad. Llevan años y años perdiendo dinero. Entonces, convocaron una gran manifestación en el centro de Valencia en la cual se reunieron más de 8.000 agricultores y más de 300 tractores, en el cual era muy gráfico el lema SOS, el campo valenciano, y nosotros añadíamos se muere. ¿Por qué? Porque hoy en día el problema, lo primero es radiografiar el sector citrícola y el sector hortofrutícola valenciano. La mayoría del campo valenciano es minifundista. ¿Esto qué significa? La mayoría de tierras pertenecen a pequeños agricultores que aquí, en vez de por hectárea, se llaman fanecaes, que se llaman en valenciano, y las fanecaes tienen poquitas anegadas, que se llamarían en castellano, estos agricultores. Entonces, ¿qué significa? Que necesitan unos precios justos para poder vivir. Hoy en día, además de esto, después de la pandemia y el último año, ha habido un aumento impresionante de los costes. El tema del petróleo, la subida, sobre todo de los combustibles, lo que ha hecho subir todo lo demás. Si a eso añadimos la subida de la electricidad y todo, pues nos vemos, como bien decían ellos, por ejemplo, los fitotécnicos que utilizan para poder sulfatar un 300% más en los últimos 2 años. Los abonos un 100% más. La electricidad ha subido un 77%. El agua, que es tan necesaria, un 33%. Todo esto significa que los costes de media han subido más de un 60% para el agricultor en origen. Por contra, los precios se siguen desplomando. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, que estamos en plena campaña de la naranja, una naranja aproximadamente cuesta de producir 1 kilo de naranjas, me da igual que sean mandarinas, naranjas, aproximadamente la media, 14 céntimos por kilo. Hoy en día se están pagando, no llega a 8 céntimos, que es lo que se pagaba el rebus, que se llamaba antiguamente, que era para naranjas de zumo. Pues hoy se están pagando 8 céntimos y la mayoría de agricultores lo que están haciendo es directamente no recogiendo estas naranjas, dejándolas en el campo. ¿Por qué? Porque es que no vale la pena. Solamente llamar a una colla para que les recoja estas naranjas supone más coste que lo que van a cobrar. ¿Qué se quejan los agricultores? Pues de muchas cosas. Primero, nos recuerdan que en pandemia ellos salieron con sus tractores a sulfatar, a limpiar estas calles, nos ayudaron y ahora nosotros no les estamos ayudando. ¿Qué pasa después de la pandemia? Si antes ya estaban, y voy a utilizar la palabra aunque sea dura, jodidos, ahora lo están todavía mucho más. Con este incremento de costes que no pueden repercutir al final en su precio, lo que pasa es que lo que bien decía el presidente de AVA, que es Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Grau, el pasado lunes, que ahora te contaré también en Cortes Valencianas, en una comisión especial de la citricultura, dijo: señores, alguien nos está robando. No puede ser que al agricultor cada día le pagan menos, mientras que el consumidor, por ejemplo, en el ejemplo de las naranjas, está pagando más cuando va a comprar, está pagando más por las naranjas que el año pasado, mientras que al agricultor es un precio ruinoso. Así directamente van a la ruina. Muchos de la gente lo que está haciendo es vendiendo sus campos, prácticamente regalándolos, ¿para qué? A grandes corporaciones, para ver si ellos les sacan rentabilidad, porque muchos de estos agricultores están en la ruina total. Eso pasó el otro día, están hartos, ya no aguantan más y nosotros, desde Valencia News también, fuimos el otro día a pie de campo a hablar con agricultores y nos decían: es que no vamos a aguantar un año, es que ni siquiera 2 meses. O esto se solventa o esto nos vamos todos a la ruina. El sector, sobre todo citrícola, la Comunidad Valenciana, que tanto dinero dejó en todas las poblaciones valencianas, hoy en día es la ruina total y absoluta. Ha desaparecido casi todas las cooperativas, están desapareciendo muchísimas estructuras agrarias y se están abandonando campos.
alguien va a tener que poner soluciones. Sin lugar a dudas, ese era el tema que nos preocupaba, el campo valenciano de la Comunidad Valenciana que sufre ese abandono. Pero hay dos cositas sobre las que también te quería preguntar rápidamente. Hoy, 3 de marzo, es justamente el día en el que se conmemora, se celebra el Día de la Lengua y la Cultura Valenciana, que organiza la Real Academia de la Cultura Valenciana en conmemoración de esta fecha del fallecimiento de Ausiàs March, el 3 de marzo de 1459. Cuéntanos, ¿qué significado tiene un día como este? Vamos a ver, por desgracia, en las instituciones valencianas esto no tiene ningún significado. Es más, ayer presentaban por contra este año que van a hacer al catalanista y falangista Joan Fuster, tanto que dicen la ley de memoria histórica, mientras que directamente la lengua y cultura valenciana se han relegado prácticamente a tener una posición, como nos llaman ellos, casi ilegales. La Real Academia, junto con la histórica Ratpenat, junto con asociaciones como el Gabo, iban a hacer multitud de actos, pero actos en los que no habrá ninguna presencia institucional, quitado de algún concejal que creo que se debe perder del Partido Popular o de Ciudadanos, incluso alguno de Vox se dejará ver en este sentido, pero sí que es verdad que no tiene ninguna relevancia, dado que las instituciones están directamente abrazadas a este catalanista independentismo. Nosotros lo llamamos aquí pancatalanismo. Pues cada vez más las instituciones están haciendo catalanismo, mientras que otras entidades se están esforzando, ojo, sin casi subvenciones públicas ni dinero público, más que el estrictamente que marca la ley. Muchas veces ni eso, como estamos comprobando nosotros mismos, Valencia News, día a día, estamos intentando sobrevivir. ¿Por qué? Porque estas son las entidades que realmente fomentan la cultura y la lengua valencianas, mientras que ya te digo que ayer el independentista conseller Marzà de Compromís, junto con Ximo Puig, presentaron este comisionado que han creado del año Joan Fuster, y yo me hago una pregunta. Este año hay 2 años institucionales importantes para la Generalitat Valenciana. Uno es el año Joan Fuster y otro Mariano Benlliure. Ya sabemos quién era Joan Fuster, pues Mariano Benlliure era, por ejemplo, ahora que se han celebrado los Goya, el que hizo la estatuilla esta de los Goya, el gran escultor genial, es Mariano Benlliure, fue Mariano Benlliure, un escultor afamado internacionalmente y de una familia de tradición, porque su hermano Pepín, José, ya le diré, también de la parte de las artes, era pintor también, era una familia de grandes artistas. Pues la Generalitat se ha dedicado simplemente a decir un año Benlliure, pero no hace ninguna actividad, mientras que para Joan Fuster ayer nos dijo que iban a hacer cerca de 100 actividades y, ojo, están colaborando ya con el Institut d'Estudis Catalans, con la Generalitat de Cataluña y con el Govern de les Illes Balears. Esto es lo que tenemos nuestras autoridades. Por una parte, ya veo. Y lo que venimos denunciando habitualmente aquí en Los Intocables, este pancatalanismo excluyente que está carcomiendo en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Con lo cual, Vicente, terminemos con algo positivo. Cuéntanos cómo se presentan las fallas este año. Bueno, las fallas han empezado y además nos hemos sorprendido todos por la cantidad de aglomeraciones. Además, os prometo en la próxima conexión ir directamente vestido de Saragüey, para que veáis la riqueza del traje. Las fallas, lo siento mucho, pero son más necesarias que nunca y estos 2 años. Vaya, justamente hemos perdido la comunicación, la hemos perdido justamente cuando hablábamos de las fallas. A ver si es recuperable. Ahí te recuperamos. Estabas adelante, háblanos de las fallas, venga. Pues como decía, que hemos visto en estos 2 años de pandemia que son más necesarias que nunca, pero ¿por qué? Porque hay una economía detrás. Mucha gente piensa en las fallas, piensa en excesos, piensa en gente borracha, que por desgracia también la hay, como en todas las festividades. Sí que es verdad que son fiestas de grandes y grandes aglomeraciones. Estamos viendo cómo se está pidiendo, por favor, el uso de la mascarilla, aunque no está usándose en muchos de los actos, es verdad, pero son más necesarias que nunca porque nos hemos dado cuenta que viven muchísimas empresas y muchísima gente de estas fallas. Ayer mismo estuve con una fallera de mi comisión, yo soy el vicepresidente de una comisión de Cullera, la falla Faromar, que se ha creado nueva de Cullera, y una empresa de manteletas me decía, mira, casi hemos desaparecido en estos 2 años. ¿Por qué? Porque nadie compraba estas manteletas de los trajes de Valenciana. ¿Por qué? Porque nadie se iba a vestir. Ahora me decía, pues mira, hemos puesto las máquinas a trabajar a todo tren y ya veremos si llegamos a cubrir todos los pedidos. Pasa lo mismo con orfebres, con los que hacen los aderezos, con las personas y las sedas valencianas que viven muchas empresas gracias
a esos trajes. Igual con las pirotecnias, la han pasado rematadamente mal y ahora están dando las gracias. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa en fallas en la ciudad de Valencia, pero realmente hay fallas en 70 poblaciones valencianas, incluso en Castellón y en Alicante. Esto al final da de comer a mucha gente, desde empresas de carpas, empresas de vallas, empresas de váteres químicos, empresas de hostelería, que al final de distribuidoras que te distribuyen alimentos y bebida. Todo tipo de empresas viven de fallas. Y hemos comprobado que ya no la dimensión festera, sino son más necesarias que nunca para poder subsistir muchos sectores festivos. Sin duda, todo un motor económico para toda la Comunidad Valenciana, con lo cual, Vicente, nos congratulamos porque estas, sí, van a ser unas grandes fallas, las fallas 2022. Déjame decirte una cosa nada más. El último estudio económico fue de la ciudad de Valencia y dijo que el impacto económico eran 800 millones de euros. Se estima que el impacto económico actual, un estudio de hace 15 años, solamente en la ciudad de Valencia serían unos 2.000 millones de euros al año. Si eso añadimos todas las fallas de la Comunidad Valenciana, ojo, en la ciudad de Valencia hay 385 comisiones. En toda la Comunidad Valenciana hay 800 comisiones. Con lo cual, eso significa que cerca de 2.000 a 3.000 millones de euros de impacto económico esta fiesta genera en sectores valencianos. Es más necesaria que nunca y, sobre todo, un llamamiento a las autoridades. Hagan ya, de una vez, un estudio de impacto económico serio para poder mostrar a todos, incluso a las administraciones que no apoyan económicamente esta fiesta como deberían, que esto al final es el mejor negocio para todos los valencianos. Sin lugar a dudas, y nosotros desde aquí lo apoyamos, ya lo saben. Felices Fallas 2022. Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches y gracias, Javier. Un saludo, hasta luego. Bueno, Juan de Dios, nos hemos desviado con las fallas, pero nos ocupaba el campo español, el problema que tiene la Comunidad Valenciana, trasladable también a otros puntos de España. Bueno, claramente es que entiendo perfectamente que es que el campo español está completamente desatendido por el gobierno, no ya por este gobierno de Pedro Sánchez, sino por anteriores gobiernos. Toda la política energética, toda esta política ecológica que se ha llevado a un radicalismo brutal, evidentemente está haciendo que nos peguemos un tiro en el pie, que los costes aumenten enormemente, que compitan con precios en países en los que no se siguen exactamente las mismas condiciones fitosanitarias que sí que hay que cumplir aquí, con lo cual, pues evidentemente estamos en unas condiciones de competencia muy difíciles de poder competir con otros países que no cumplen la misma legislación. Entonces, esto es algo que hay que poner coto. En definitiva, es que cuando el gobierno no piensa en las personas y lo que piensa es pues en un populismo fácil, en no gobernar, en no gestionar, en pensar que esto es Bambi y que no hay que proteger la autonomía energética, que no hay que proteger los productos propios, pues es curioso. Yo esto siempre pongo un ejemplo. Cuando estuve trabajando en Estados Unidos, en plena crisis del 2008 financiera, el Citibank fue rescatado por el gobierno estadounidense con 100.000 millones de dólares en cash, más 20.000 millones en avales. Entonces, esto de pensar que el libre mercado hay que dejarse siempre dominar por el macho alfa, ¿no? Nosotros tenemos unos productos agrícolas y ganaderos de primerísima calidad y lo único que hay que hacer es defenderlos para que compitan en las mismas condiciones que los otros países. Hubo un tiempo en que éramos granero de Europa, lo que ahora se dice de Ucrania, y todavía seguimos siendo la huerta de Europa, y eso se pone en peligro como no se cuide nuestra agricultura. Don Luis. Sin duda alguna hay que seguir siéndolo. La huerta de Europa tenemos que seguir siéndolo, y más en estos momentos de tanta dificultad y de tanta incertidumbre en el futuro. Nuestro campo es absolutamente imprescindible y además es en gran parte, digamos, lo que apuntaba antes Juan de Dios, que lo que hace un país es la cultura, los siglos de estar unidos y de compartir en los destinos unidos. El campo ha sido determinante en la configuración de la cultura y de nuestra forma de ser, español. No lo olvidemos, no le demos la espalda. Ahora más que nunca, en un mundo globalizado que tiene unas incertidumbres y unos riesgos formidables, el campo es absolutamente imprescindible, y los agricultores lo son, y lo demostraron muy recientemente con la pandemia y con los confinamientos. Es decir, tenemos no solamente que estar agradecidos, sino tenemos que estar a su lado y apoyándolos. Fernando. Pues esto es una de las cosas que tenemos que agradecer al gobierno que tenemos actual, que se encarga, como muy bien socialcomunista que es, su ministro en este tipo de cosas, en
El ministro de Consumo, Alberto Garzón. Sí, es que no queríamos nombrarle. No, nombrémosle para saber de qué estamos hablando. Que es lo que era antes de la izquierda unida. El que dice que la carne española es de mala calidad, arruinando a los ganaderos españoles. El que arremete contra los productos agrícolas españoles. Pues el que cada vez que abre la boca es para arruinar un sector fundamental de la economía española. Sí, el ministro Gañán. Sí. El ministro Garzón. Gañán, bueno, sí, el que pide luego carne en su boda, el que, sí, ese. Que ya no solo tenemos los propios problemas que tiene ya nuestra sociedad, sobre todo de esa que hablan tanto, que se les llena la boca de decir la España vaciada y esas cosas y tal. Es decir, cuando realmente nosotros tenemos, si somos realmente algo o podemos ser algo, digo, económicamente hablando, es en los productos que tenemos y se cultivan en nuestra tierra. Creo que es, aparte de ser saludables y de tener no solo ya los productos, sino la mejor dieta y la mejor cocina, es decir, el mundial, es decir, de equilibrada y demás. O sea, un verdadero lujo, ¿no? Y de hecho, solo tenéis que mirar dónde se ha exportado siempre, no ahora, donde se ha exportado toda la hortaliza que ha habido en la zona de la región levantina y de Murcia y demás, donde incluso de cereales, del plátano, es decir, una cantidad de productos naturales brutales. Pero si encima luego tenemos en las instituciones públicas a seres, pues eso, que no merecen estar mucho ahí, ¿sabes? Que han sido elegidos pues porque tiene que estar el que está ahora mismo. Pues don Fernando, no les vuelva a votar. Exacto. Esto no, por favor. Pero de momento ahí está en Mordor, se mantiene el señor de Moncloa. La calidad de nuestros productos es sorprendente, es formidable. Yo esta mañana estaba en un pueblecito cerca de Madrid, en Villaconejos, y he pasado por una frutería. Los melones de Villaconejos. Maravillosos, que todavía los hay. Hoy me he traído un melón porque todavía a estas alturas del año. Bueno, no es de campaña, digamos, pero me dicen que tiene una calidad. Pero la oferta que había en esa frutería de Villaconejos, que era todo mucho de la zona, más otras partes de España, de Murcia, de Valencia y tal, es formidable. Es que te alegra la vida solamente ver esos colores y esa vida que te proporciona esos productos que tienen que ser, digamos, un poco nuestro orgullo. Defendemos nuestros productos, los productos españoles, claro que sí. Don Juan de Dios Dávila, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Luis Magán, por haber estado con nosotros. Javier, me voy directamente a Valencia. A las fallas, a las fallas, evidentemente. Hombre, pues le utilizaremos de corresponsal móvil en las fallas para que nos informe de lo que está ocurriendo. A tu disposición. Don Fernando Faneco, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, don Javier, a ti. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. No se vayan lejos, ya lo saben, les dejamos con la película de esta noche, Préstame a tu marido, una divertida comedia de Jack Lemmon y Romy Schneider que nos narra las peripecias de un agente publicitario que vive felizmente casado con su esposa desde hace años. Pero resulta que la mejor amiga de su mujer está a punto de divorciarse y mira por dónde en esas que recibe una herencia inesperada multimillonaria de un abuelo al que ya no conoció y que solo le ponía una condición para heredar: que estuviera casada. ¿Se imaginan por dónde van a ir las cosas? No se lo cuento. Disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables.